Y bueno, lo primero que nada es de dónde venimos. Fíjense nada más cuántos modelos existen. Modelos es el equivalente del motor del automóvil. Tú le pones un motor y el automóvil puede ir más rápido, puede ir más lento, puede gastar más gasolina, menos gasolina o nada de gasolina. Y entonces los modelos de lenguaje natural que nos permiten procesar este texto, esta conversación que tenemos como si fuera la conversación con un ser humano, pues existen ya desde hace mucho tiempo. Hay modelos que existen incluso desde los años 70, desde los años 80. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que ahora están al alcance de nosotros. Por eso les puse los ejemplos de la computación, el Internet o las redes sociales, cómo estuvieron al alcance de nosotros de manera democrática. Democratizamos el acceso. Y bueno, lo que se llama inteligencia artificial generativa, poniendo un poco el contexto, utiliza el aprendizaje automático, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, para procesar una gran cantidad de datos y muchos de ellos extraídos de Internet. Ya desde aquí empezamos a ver la primera limitación. No todo lo que está en Internet es cierto. Entonces, estos modelos fueron alimentados con datos de Internet, con datos de la Wikipedia, con datos de fuentes de información confiables, otras no tan confiables. Y lo que hacen estos modelos es determinar qué cosas tienen más probabilidades de aparecer una de la otra cuando le estás haciendo la interacción, la charla. Entonces, los modelos como el ChatGPT, lo que te ayudan es a mantener charlas más largas, aunque no más precisas, pero sí te dan la impresión de que estás charlando con alguien que asemeja ser un ser humano. Incluso hay un test que se llama el test de Turing y donde justamente bueno, no habíamos llegado a una tecnología que pudiera pasar el test de Turing, que era poner a una persona, un humano hablando, con dos o varios humanos hablando con alguien del otro lado o algo, y que los humanos se les hacen un test, un cuestionario, y el humano puede determinar con ese cuestionario si quien está del otro lado es un ser humano o una máquina. Hasta ahora está muy cerca de pasar el test de Turing, el ChatGPT, y entonces, o seguramente ya lo puede pasar, o sea, ya puede engañar a seres humanos haciéndoles pensar que están hablando con humanos, aunque todavía tiene algunas limitaciones, pero no habíamos llegado a eso. Y bueno, pues hablando un poquito sobre esta línea de tiempo de ChatGPT, sobre cómo ha estado evolucionando, permítanme compartirles esta pequeña línea de tiempo. Justamente lo que podemos ver, eso significa GPT, por cierto, transformador preentrenado, generativo, o sea, genera datos, genera más datos, no conocimiento, pero sí más información. Y el primer documento que ya habla de este motor, de este modelo de lenguaje llamado GPT-1, se liberó en el año 2018, entendiendo que la compañía que lo fabricó es una compañía privada con fines de lucro que se llama OpenAI, la fundó Elon Musk, después se retiró, y junto con otras personas, con otras, pues académicos, científicos, y este modelo lleva a cabo tareas específicas de lenguaje natural, o sea, de poder entender nuestro lenguaje. Este primer modelo tenía 1.500 millones de parámetros, o sea, de información, de texto, generado a partir de ideas. No se publicó, esta primera versión no se publicó, no estuvo al público liberada, porque sí se tenían miedo de que hubiera un mal uso, sobre todo de noticias falsas. En 2019, pues fíjense ya, en 2019 se crea la segunda versión que se llamaba GPT-2. Tuvieron acceso a algunos periodistas, algunas personas del medio, de medios de información, de comunicación, tuvieron acceso a algunos científicos, y bueno, pues eso lo empezaron a evaluar. Y justamente hubo un escándalo porque el modelo GPT-2 empezaba a filtrar noticias falsas, incluso decía que los unicornios sí existían y cosas así, que pues nos suena muy curioso, muy chistoso por decirlo así, pero pues nos hacía dudar mucho de su veracidad. Entonces se publica el primer paper, el primer documento donde se hablaba del modelo GPT versión 3 en el año 2020. A diferencia del anterior, en lugar de 1.500 ya tiene 175.000 millones de parámetros.
de aprendizaje. Y aquí ya la calidad es muy alta y es difícil distinguirlo de lo que fue escrito por seres humanos. Ya en 2020, finales del 2020, se libera una API para los que no son del área de sistemas. Una API es pues una forma de conectar el modelo con otras aplicaciones para que tenga acceso la gente común y corriente, y se empiezan a hacer pruebas y Microsoft adquiere la licencia. Luego le dio el potencial de lo que estaba haciendo esta compañía y adquiere la licencia de esa API e incluso varias acciones de la compañía. Para el año 2021, la API de GPT-3 se abre al público, es decir, ya empieza a tener acceso para que las personas de sistemas de todo el mundo puedan interactuar con esta aplicación, con este modelo, pero para hacerlo, pues tenías que ser un desarrollador de software y aprender a interactuar con ella. Entonces ya tenían las primeras interacciones, pero principalmente con personas del área de tecnologías de información, de desarrollo de software. Y el parteaguas fue cuando el 30 de noviembre de 2022, o sea, hace escasos meses, 5 meses, 6 meses, el chat GPT versión 3.5 o el modelo GPT se le conecta a un chat donde las personas comunes y corrientes sin conocimientos de programación pueden entrar y hacer interacción con este modelo. 30 de noviembre de 2022. Entonces, al 30 de noviembre de 2022, la versión 3.5 de ChatGPT para febrero ya tiene 100 millones de usuarios activos. El día de hoy revisé la estadística, ya hay 1.800 millones o 1.8 miles de millones de personas entrando al el modelo ChatGPT. O sea, es impresionante el acceso. Se anuncia el 14 de marzo de 2023 la nueva versión, la 4, que ya admite imágenes, ya compone música y ya realiza ensayos más largos. ¿Qué significa que admite imágenes? Bueno, hay cosas tan impresionantes como que a esta nueva versión, a la 4, que todavía pues no hay un acceso gratuito, pero en esta versión 4, tú puedes hacer un bosquejo, por ejemplo, de una página web, un dibujito a mano, con papel, con lápiz, se lo enseñas a la cámara donde está el modelo y te crea el código para una página web. O sea, ya es posible hacer cosas mucho más avanzadas y en el procesamiento de esa información. Entonces, fíjense, los parámetros ya son más. La versión 4 ya pueden escribir ensayos más amplios, ya puede crear música, puede componer música, ya tiene la versión 4 mucho mejor desempeño que la versión 3 y pues obviamente tiene pues mucho más alcance y mucho más funcionalidad y velocidad que la versión anterior. Entonces, bueno, pues esto nos pone en una situación en la que estamos observando que estos modelos están avanzando a una velocidad sin precedentes. Entonces, déjenme aquí compartirles rápidamente. Un segundito. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, fíjense este tema. A ChatGPT, vamos a ver cuánto le tomó a ciertas tecnologías, a ciertas plataformas, tener 1 millón de usuarios. 1 millón de usuarios. A Netflix le tomó 3 años y medio. A Spotify le tomó 5 meses. A Instagram le tomó 2 meses. A Facebook le tomó 10 meses. Pero a ChatGPT solo le tomó 5 días. Es increíblemente popular. Está creciendo de una manera bestial y exponencial. Algunas de sus funciones y limitaciones: la información que está precargada en este modelo 3.5 solamente está disponible hasta lo que pasó a 2021, es decir, si ustedes les preguntan algunos sucesos recientes, algunos no los tiene, entonces no conoce la información reciente. Permite dar respuestas que simulan el lenguaje humano. Ojo, simulan, no es el lenguaje humano, pero puede relacionar conceptos y puede hacer oraciones muy bien estructuradas, bastante bien. Su precisión es limitada, entonces no puede crear conocimiento, pero solo puede relacionar esta información y les puede dar una buena aproximación de
una resolución de algo que le pregunten. Esta parte de esta información puede no ser cierta. De hecho, si no me falla la memoria, salió una noticia de una persona de la política, creo que fue en Australia, que demanda a la compañía OpenAI porque esta persona de la política, creo que era un alcalde local, que había luchado por temas de ambientalismo y por temas de contaminación. O sea, este alcalde había estado es muy activo en estos temas, y el ChatGPT dijo lo contrario, que había sido encarcelado por este tema. Entonces, pues es todo lo contrario de lo que sucedió. Entonces, esta persona demanda a la compañía por difamación. Entonces, siempre vamos a empezar a encontrar este tipo de situaciones. En el tema de seguridad hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes compartan. Eviten poner datos personales, contraseñas, cosas muy personales, mi nombre, dónde vivo, etcétera. Porque también, por ejemplo, salió un escándalo hace un par de semanas. La compañía Samsung Electronics llamó la atención a unos empleados porque justamente estaban usando esta herramienta para resolver problemas que tenían algunos ingenieros en la creación de sus algoritmos o de sus aplicativos para sus teléfonos celulares. Y bueno, pues el ChatGPT les estaba ayudando, pero el problema es que hubo una fuga de esta información que era confidencial. Entonces, pues es lo que les digo, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Este modelo no es tan bueno para responder ante problemas abstractos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué no es posible que un hombre se case con la hermana de su propia viuda? Pues creo que todos sabemos cuál sería la respuesta. Pues porque si es su viuda es que está muerto. Entonces, cuando yo le pregunto a ChatGPT, pues me dice algo que no tiene que ver. O sea, me da una información que es un poquito, o sea, se fue por otro lado. Me habló del matrimonio levirato, que es una práctica de algunas culturas antiguas. O sea, no entendió la pregunta. Sin embargo, el modelo GPT lo han utilizado no solo esta compañía. Hay otros aplicativos como este que se llama Lucía con Z. Ustedes lo pueden buscar, ahí está abajo la referencia. Lo pueden integrar a su WhatsApp, y le hice la misma pregunta. Y entonces me dijo, no es posible que un hombre se case con la hermana de su viuda, porque para que una persona tenga una viuda, la otra persona debe haber fallecido. Entonces, mismo modelo, pero con diferentes parámetros de entrenamiento, respondió a este problema engañoso, ¿no? Entonces, sí hay estas particularidades. ¿Cómo me puede ayudar? Creo que esta es la pregunta que muchos de nosotros nos estamos haciendo, en los docentes. ¿En qué me puede ayudar? Y ahorita vamos con los temores que de seguro muchos de ustedes han de tener. Primero que nada, yo le puedo pedir a este chat que me proponga un programa de estudios, un plan de lecciones, unas reglas, que me haga una propuesta de reglas y políticas para mi aula, que me ayude a desarrollar y a redactar objetivos de aprendizaje basados con ciertas competencias que ustedes le digan, que me dé instrucciones para actividades de aprendizajes, algunas indicaciones para iniciar un debate, un plan de enseñanza, un guión de presentación y consejos para administrar mi aula. También nos puede proporcionar apoyo, como por ejemplo para escribir informes de progreso de los estudiantes, preguntas para exámenes, para cuestionarios, rúbricas. Me puede brindar comentarios y retroalimentación sobre un tema. Entonces, por ejemplo, aquí yo le dije al chat, cuando pongo un prompt, aquí arriba a la izquierda significa la instrucción. Eso no lo pasa, nomás lo que viene después de la palabra prompt, pero para que sepamos, prompt es la instrucción que le damos al chat GPT, y le dije, redacta un objetivo general de aprendizaje y 3 específicos para un taller de Excel con el fin de preparar a los estudiantes para este examen. Y les dije el nombre del examen. El examen es un examen oficial de la compañía Microsoft, y dije, bueno, vamos a ver si el ChatGPT conoce el contenido de este examen, y me lo dijo perfectamente. Como tiene precargado conocimiento hasta 2021, el examen versión 2019 lo conoce y me lo dijo perfectamente. Me dijo, mira, pues el objetivo general sería capacitar a los estudiantes en el uso de Excel para este examen. Los objetivos específicos serían mejorar la comprensión sobre las herramientas y funciones básicas, fortalecer las habilidades de los estudiantes en el manejo de fórmulas, etcétera, etcétera. O sea, me dio varios información. Luego le dije, redacta el temario para este curso.
un curso de 20 horas para el siguiente objetivo específico. Y claro, pues me dice, vamos a hacer introducción a Excel, presentación de la interfaz, funciones y fórmulas básicas. Entonces, me da todo el temario. Incluso si voy un poquito más allá, le puedo decir, mira, el perfil de mis estudiantes son estudiantes de licenciatura de entre 19 a 21 años, que están estudiando, por decir un ejemplo, administración de empresas y tienen disponibles todos los días de lunes a viernes de 8 a 10. Dime cómo dosificar hasta el día, empezando clases el 31 de enero, por decir, de 2023 y terminando clases el 16 de mayo de 2023. Dime cómo dosificarías este plan de lección. Y ya me diría, con lujo de detalles, qué temas cubriría por cada sesión, en cada hora, en cada momento y cuáles serían los aprendizajes esperados. También me diría, por ejemplo, yo le dije, constrúyeme una rúbrica de evaluación con 5 criterios y 4 escalas de desempeño para el tópico análisis de datos del curso de Excel del que previamente me diseñaste el temario. Es decir, el chat está diseñado para que sobre ese chat, sobre esa conversación, siga aprendiendo y siga dándote respuestas relevantes más profundas. Entonces aquí está, me hizo la rúbrica con mis criterios y con mis puntajes sugeridos. Obviamente yo tengo que revisarlo y ver que no me haya dado una barbaridad porque como no piensa, obviamente puede tener errores. Y bueno, pues, ¿cómo funciona este tema de los prompts? Los prompts es la instrucción que tú le das al ChatGPT. Actúa como, y le puedo decir que asuma la posición de un mercadólogo, un inventor, un terapeuta, un periodista, un copywriter, que se usa mucho en las áreas de comunicación, un ghostwriter, que son estas personas que actúan bajo un seudónimo, escriben bajo un seudónimo, un contador, un emprendedor, un coach ¿cómo se llama?, de gestión del cambio, un project manager, etcétera, etcétera. Un ingeniero, un diseñador de websites, me puede escribir el código de un website, me puede escribir un código en lenguaje Python, en lenguaje C, actúa como uno de estos expertos y haz, en el paso número 2, el verbo. Haz un ensayo, una receta, un artículo, un anuncio, un encabezado, un análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y punto número 3, muéstramelo en este formato, como una lista, como un PDF, como un XML, como un código HTML, como una gráfica, una tabla, un texto enriquecido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es impresionante, ¿no? Esto es la punta del iceberg, porque este modelo ya, por ejemplo, como les mencioné anteriormente, Microsoft le encontró antes, hace 2 años que compró la licencia, pues le encontró ventajas y rápidamente hizo 2 acciones. Creó en el motor de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft Bing, implementó el modelo GPT, que para poder usarlo de manera más eficiente, obviamente tienes que usar su navegador, que es Edge. Entonces, descargas el navegador de Microsoft, Edge, y ahí puedes usar el motor Bing, que tiene tecnología GPT, y ahora puede procesar imágenes y tiene ciertas prestaciones que no tiene el chat. Entonces, esto lo aprovechó inmediatamente Microsoft, ya anunció, y si algunos de los que me están escuchando o si la UACJ tiene este convenio con Microsoft para tener sus licencias de Office 365 para educación, ya va a integrarlo dentro de Word, Excel y PowerPoint para que le digas cosas como, hazme una presentación de 15 minutos que hable sobre inteligencia artificial generativa y ponle imágenes que sean curiosas y llamativas de cómics. Y te va a crear eso automática. Eso está a punto de suceder. Eso se llama Copilot. Es la tecnología que va a ayudarte a hacer todo esto. Crearte un correo electrónico en tono formal, dirigido a una junta directiva de empresarios, etcétera, ¿no? Todo esto créamelo en inglés, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los estudiantes? Porque lo primero que vamos a pensar es, ¡qué barbaridad! Los estudiantes ya no van a pensar. ¡Qué barbaridad! Porque al estudiante yo le decía, hazme un ensayo de 1000 palabras
sobre los factores críticos que llevaron a la compañía Amazon a crear nuevos modelos de negocio entre los años 2001 y 2010. Y así como lo acabo de decir, ChatGPT me lo puede redactar. Y es más, si le digo que me lo redacte en inglés, me lo redactará en inglés. Y entonces ustedes me van a decir, pero qué barbaridad, entonces, ¿qué van a hacer ahora los estudiantes? Ah, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es nosotros como profesores, es usarlo. No tener miedo, sí implementarlo, pero primero usarlo, primero experimentarlo. En la universidad donde yo trabajo, pues ese es uno de mis roles. Estoy a cargo del área de innovación y tecnología educativa. Tenemos un comité. Y con ese comité, desde febrero nos reunimos, es casi desde que entramos a clases, que empecé a ver todo este crecimiento exponencial y empezamos a diseñar algunas estrategias. Pero lo primero que yo les dije en el comité, donde tenemos psicólogos, o sea, gente que está representando en todas nuestras áreas académicas, medicina, psicología, nutrición, diseño digital, ingenierías, etcétera. Con todos ellos dijimos, empecemos a usarlo primero y a entenderlo. Y entonces ya traían casos de uso. Y bueno, pues cada uno va adaptándolo a las necesidades. Por ejemplo, incluso en educación básica, una profesora lo que está haciendo aquí en esta universidad, también tenemos un campus de educación básica en primaria, una profesora lo que está haciendo es decirle al ChatGPT que actúe como un experto en historia y le formule al estudiante preguntas específicas ahí en vivo en la clase sobre un acontecimiento histórico y el estudiante debe contestarla ahí pues verbalmente en ese momento. Entonces, otra de las situaciones, como ustedes se lo imaginarán, es este tema del plagio. Pues los detectores de plagio no van a poder funcionar todavía. Compañías como Turnitin ya están a punto de liberar un detector de inteligencia artificial y entonces, pues por esa parte vamos a sentirnos más seguros. ¿Por qué? Pues porque esto no es plagio, es algo creado originalmente y lo que tenemos que hacer como profesores es primero hacerlo nosotros, ver cómo funciona y detectar lo que nosotros como seres humanos podemos detectar mejor y usar a que el estudiante piense. Ahorita les voy a decir algunas tácticas, estrategias que hemos hecho para que el estudiante piense. Es decir, el estudiante se le obligue a ir más allá y sea retado por la máquina. Aquí están algunas dinámicas que encontré de la clase. Por ejemplo, decirle al chat, créame un guión basado en la historia de Harry Potter que explique la inflación de la economía en un país. Muestre un guión de 2 escenas donde unos alienígenas comprendan cómo crear una empresa innovadora en la Tierra. Escribe una canción que utilice la derivada o el concepto de la derivada. Y luego, a continuación, con estos 3 ejemplos, pedirle a los alumnos que critiquen y profundicen en estos modelos y que sugieran posibles mejoras. Entonces, eso es lo que hacemos para tratar de hacer que el estudiante piense más allá de lo que la máquina le dice. Actúa como un experto en literatura inglesa y analiza este ensayo destacando fortalezas y áreas de mejora en la gramática y redacción. Entonces, esto es un parteaguas. No deberíamos prohibirlo, deberíamos primero entenderlo, adaptarlo a cada uno de nuestros escenarios educativos y obviamente utilizarlo. ¿Por qué? Porque ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, si bien es cierto que son valiosos, siempre va a ser el profesor quien tenga la responsabilidad de guiar y motivar a los estudiantes hacia el éxito académico. Entonces, nosotros como profesores sí tenemos que entrarle, sí tenemos que, si no lo han hecho, ya regístrense en chat.openai.com, entren ahí, regístrense. Y registrarse es que les va a pedir un método de autenticación, puede ser con su cuenta de Microsoft o de Gmail, y empiecen a interactuar y empiecen a pedirle estas situaciones. Entonces, van a encontrar, pues sí, modelos, situaciones muy interesantes. Miren, aquí está el mío, así lo van a ver. Entonces, por ejemplo, aquí algo tan sencillo, ¿por qué Hernán Cortés conquistó a México? Aquí están las razones. Aquí está lo que le pregunté del examen de Excel. Crea una rúbrica de evaluación, etcétera. Por ejemplo, estaba yo con estudiantes de arte culinario, de gastronomía,
y habían hecho ellos una propuesta de un tour gastronómico por Celaya, Guanajuato, y me dijeron los nombres de los planes de tour que pueden contratar son el platino, oro y bronce, y les dije, no, mire, vamos a pedirle a ChatGPT que nos diga 5 nombres para 5 tipos de tours para ofrecer en Celaya, Guanajuato, y aquí están, y me dice qué lugares visitar de Celaya, o sea, sabe de Celaya. ¿Cómo se llamaría otro tour? El tour histórico, el tour gastronómico, el tour de lujo y el tour nocturno. Entonces, ya corresponde a mí como profesor retar al estudiante y decirle, a ver, pero ¿qué le puedes mejorar? No, pues es que el tour nocturno yo le agregaría esto. Y entonces empieza esa discusión y ese debate y es muy controlado por el profesor. Creación de imágenes. En los modelos generativos de inteligencia artificial también pueden hacer imágenes. Ahí en el tema de las imágenes, fíjense, nuestros alumnos de diseño digital, cuando empezaron a ver esto, a explorarlo en febrero, en marzo, también estaban consternados porque decían, nos vamos a quedar sin trabajo. Y su director y su servidor en la academia vimos y le dijimos, no, todo lo contrario, vas a explotar lo que sabes porque el diseñador digital sabe, por ejemplo, los parámetros para tomar una fotografía, la iluminación, etcétera. Y todos esos parámetros se los puedes alimentar a estos motores que están viendo, que por ejemplo ahí está DALL-E 2, Stable Diffusion, Midjourney y el Bing Image Creator. Entonces, los 3 primeros producen resultados sorprendentes, pero en la versión de paga. En la versión gratuita también ofrecen resultados interesantes, pero hacen pequeñas modificaciones para que los compres, para que les pagues. Por ejemplo, si tú le dices, créame una botella de mezcal, marca XY, te va a poner la botella, el diseño de la botella, tal cual lo pediste, pero en lugar de ponerle la marca XY, le va a poner XJ. O sea, le hace pequeñas modificaciones para que precisamente pues, te motives a comprarlo. O cuando hablas de caras, les hace unos cambios a las caras de los personajes que crea, pues precisamente para que te obligues. Y Bing Image Creator, no. Sí hace cosas un poquito más elaboradas. Ahí está Bing Image Creator. Y Bing Image Creator solo habla inglés y por el momento, y ahí precisamente con unos estudiantes de un posgrado que estoy dando clase en Oaxaca, les dije, a ver, vamos a hacer este sencillo prompt. Una botella de mezcal parado en una mesa de madera clásica con un fondo de una vista maravillosa, una vista preciosa del océano, tomada en un iPhone Pro. Si yo fuera experto en temas de fotografía, le diría la apertura y el foco y iluminación. Yo no tengo esos conocimientos, pero se los puedes incorporar y te puede dar todavía mejores resultados. Eso que están viendo, esa mesa, esa botella, ese fondo, no existen. Los creó una inteligencia artificial. Esta persona que están viendo ahí, que se llama Chris Castanova, es una experta, justamente es una diseñadora digital. Yo la empecé a seguir ahí en Twitter. Y justo ella comentaba que pues, el año pasado ella pues, vivía de hacer sus creaciones digitales y da clases, creo que en una universidad en Texas, si no me falla la memoria. Y pues de eso vive. Pero cuando descubrió estas cosas, inteligencias artificiales generativas, rápidamente se puso a estudiarlo y ahora cobra. Cobra por enseñarle a otras personas, por hacer creaciones como la que están viendo en pantalla. Ahí está el prompt. Dice una casa futurista en un área de montaña remota, en el estilo de gris oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, obviamente, a lo mejor nosotros los podemos crear, pero como estas personas ya se dedicaban a temas de diseño, conocen más a los arquitectos, a los diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, digitales, conocen más y pueden hacer estas creaciones como están ahí. Ahí están otros de pequeños unicornios y tigres y pues personajes para niños, miren, todo esto creado con inteligencia artificial, pero obviamente tiene su trabajo. Ahí está otro que se llama Gorilla AI,
Este es otro creador de contenido, lo pueden seguir en Twitter y observen. Estas personas si les comparten tips, ahí donde dice Alt, aquí en Twitter, les da el prompt, les da la instrucción que le dieron para que ustedes la puedan utilizar y puedan crear esto que están haciendo. Entonces, este lo hizo en Midjourney. Y entonces, ustedes pueden crear estas cosas. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, hay personas que ya están creando historietas, libros. El guión inicial del libro, de la historieta, del cómic, se los crea ChatGPT. Luego pasan por un creador de imágenes y van escenificando la historieta. Ya hay creadores de videos donde pueden poner a personas reales hablando, bueno, personas que simulan ser reales hablando. Incluso pueden clonarse ustedes, pueden tomar fotografías de ustedes y pueden clonar su modelo de voz y esa persona puede hablar y puede diseñar toda una lección y pues hablarla en un video. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Aquí están algunas de las aplicaciones que les he comentado, por ejemplo, esta de Tom, que resume ideas y las transforma en una presentación, Killboot, que parafrasea y reescribe y mejora cualquier frase, Chat PDF, que le permite a los usuarios interactuar con un PDF, o sea, preguntarle cosas sobre ese PDF, Consensus, dice, extrae y destila información para la investigación científica y les proporciona a los usuarios respuestas basadas en evidencia a sus consultas, o Elicit. Esta de Elicit justamente apenas la descubrí la semana pasada. Les da artículos semilla para aquellos que dan materias de metodología de la investigación y con estos artículos semilla, el estudiante puede crear un marco teórico o puede empezar una revisión de la literatura para darse ideas de cómo empezar su revisión de la literatura. Y el enfoque, pues, es precisamente contestar preguntas de investigación científica. O sea, ustedes pueden poner ahí sus preguntas de investigación, les da respuestas de algunos artículos relevantes. Este sí tiene artículos incluso de 2023 y ahí los van observando. Entonces, pues hay mucho, miren, la ingeniería de prompt, así se llama, en la profesión, es decir, el arte de hacer estos prompts, ya es una profesión. Y ya se solicitan personas que tengan estos conocimientos, que les vuelvo a insistir, hay multitud de cursos gratuitos, masterclasses, conferencias, videos, plataformas que les enseñan, las pueden, nada más es que lo googleen, hay muchísimo. Ahorita les voy a dar más recursos y ustedes pueden obtener estos empleos de prompt engineer. Entonces, no lo vamos a detener, les dije que era una ola que se comparaba con las otras que les he comentado, bueno, ese es mi humilde punto de vista, como llegó la computación doméstica, como llegó el Internet doméstico, como llegaron las redes sociales, como se democratizó el acceso a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fueron olas que llegaron y bueno, pues tú tienes varias opciones, te puedes quedar contemplando la ola, te puedes montar en la ola o puedes esperar a que te zambulla la ola y obviamente pues el trabajo se va a transformar, se está transformando y lo que tenemos que hacer es estar ahí, no ser simples espectadores. Por eso les mostré el ejemplo de esta creadora digital que pues no conocía nada, se puso a estudiarlo y ahora cobra sus servicios por hacer este tipo de cosas. Ahí hay más recursos, todos los días descubro cientos de lugares. La verdad a mí no me da la vida, pero incluso hay muchas personas en Twitter, en redes sociales, en Discord, en Facebook, que están creando comunidades para saber más. Aquí está que se llama Learn Prompting, que es justamente cómo aprender a darle las instrucciones de una manera más eficiente a estos modelos. Y aquí hay una que se llama 100 Prompts for Teachers. Esta señora que se llama Alice Keller, igual, yo me puse a leer un poquito su biografía y dije, bueno, ¿cómo es que Alice Keller ya sacó este sitio que se llama 100 Prompts para Teachers o para profesores? Lo mismo, le llamó la atención, invirtió tiempo y se puso a hacerlo, pues a brindar sus conocimientos. Ahí está, para que ustedes también lo aprendan y lo hagan. Y bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo, pero ahí está para que puedan contactarme si ustedes así lo desean. Pero lo más interesante es que no se queden con las ganas, que ustedes de veras entren en esta ola. Es impresionante lo que está sucediendo. Sí, véanlo con cautela, pero también véanlo con